Comenzamos desde Uruguay y en nombre de Doble Clic Editoras les doy la bienvenida a este encuentro de presentación del nuevo libro de Ivone Guevara, La vejez que yo habito, este precioso y entrañable libro de una gran mujer pensadora y escritora. Les quiero contar que este año Doble Clic Editoras cumple 25 años de historia de existencia, y a lo largo de esos 25 años hemos publicado 8 libros de Ivonne en español, es decir y el primero fue hace 24 años, o sea que Doble Clic desde sus inicios ha estado caminando en conjunto con Ivonne, y es para nosotros una alegría también poder compartirlo en este encuentro, en donde hay personas de lugares tan distintos. Acá estamos en una tarde muy fría en Uruguay, en Montevideo, seguramente haya personas con mucho calor y tal vez ya entrando la noche, en España, en Europa y en otros países de América Latina. Así que bueno, es lo lindo de esta posibilidad de lo virtual. Y bueno, hablando un poco de la historia de Doble Clic y de sus comienzos, voy a darle la palabra a Graciela Pujol, que Graciela también es una mujer muy polifacética, y además de haber hecho muchas otras cosas, fue la traductora de este libro, del portugués al español, y fue editora y fundadora de Doble Clic, y bueno, su editora responsable hasta hace apenas unos años. Así que, Graciela, un honor para mí presentarlas a ambas y darte la palabra a ti para este encuentro. Gracias. Muchas gracias, Leticia, por tus palabras. Bueno, buenas tardes o buenas noches, como decía Leticia, para todas y todos. Muchas gracias a quienes se han unido a esta propuesta, y especialmente gracias a ti, Ivone, por estar aquí compartiendo este espacio con nosotras. Gracias. Gracias a ustedes todas. Gracias por traducirme desde hace tanto tiempo. Me siento como parte de la historia de Doble Clic. Y gracias por la presencia de tantas amigas, tanta gente de tantos lugares del mundo. Hoy estamos con múltiples horarios y para mí es una alegría poder reverlas y compartir, conversar sobre la vejez que yo habito. Muchas gracias, en especial a Leticia y a Graciela, que ha tenido un trabajo inmenso de traducirme y después publicarme. Gracias. Bueno, gracias a ti, Ivone. Creo que Ivone Guevara no necesita ser presentada porque todas y todos los que estamos aquí la conocemos muy bien. Bueno, pero no voy a hacer por eso un relato de sus títulos académicos, ni de su experiencia, sino algo menos formal. Ivone es filósofa y teóloga ecofeminista. Nació en San Pablo, Brasil, donde vive actualmente, aunque vivió muchos años, más de 30 años, en Camaragibe, en las cercanías de Recife, en el nordeste de Brasil. Tiene actualmente 77 años. Pero más allá de estos datos, creo que lo que la define es que, a pesar de su gran formación teórica y su amplio trabajo intelectual, es una mujer de pies en la tierra, siempre compartiendo la vida con los otros y las otras, especialmente con las mujeres más pobres. Y esto también se refleja en sus escritos, que a la vez que contienen un pensamiento agudo y crítico, expresan mucha ternura y poesía. Este libro que estamos presentando hoy, La vejez que yo habito, es muy especial para mí. Es un libro sobre la vejez, pero no es un libro para viejos,
siendo pequeño, toma grandes temas existenciales como la desigualdad social, la injusticia, el dolor, la muerte, la amistad, la culpa, la alegría, la esperanza, la religión y tantos otros. Y es desde estos temas que Ivone va entretejiendo la trama de su vejez. La propuesta de esta presentación es hacer un diálogo inicial con ella para abrir algunos de estos temas que yo mencionaba y luego dedicar tiempo para la pregunta de todos y todas ustedes, y para hacerlo más ágil, estas preguntas las vamos a recoger desde el chat y después a expresárselas a Ivone. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos este diálogo y para eso, Ivone, quiero preguntarte, ¿por qué en este tiempo que vivimos, que la vejez no tiene muy buena prensa y que se usan tantos eufemismos para ni siquiera nombrarla, ¿por qué tú te propusiste escribir un libro sobre la vejez? Es una buena pregunta inicial, ¿no? Pero difícil de contestar. Yo misma me pregunté por qué de repente cuando la editora brasileña que se propuso publicar un libro mío, yo no tenía ni tema, pero ella quería publicarme. Y ahí me preguntó, ¿de qué quieres hablar? Y así de inmediato mi respuesta fue, quiero hablar de la vejez, de mi vejez. A ella en un primer momento le pareció tan extraño frente a tantas problemáticas, especialmente de Brasil, que yo hable de vejez. Y entonces yo misma empecé a preguntarme por qué y me he dado cuenta que casi siempre, aunque soy yo misma que pienso, pero pienso en objetos, en problemas, en situaciones, por ejemplo, de injusticia hacia las mujeres, situaciones de injusticia hacia los niños, actualmente en Brasil tan hambrientos. Entonces, de repente la vejez fue como que una vuelta a mí misma, a mi subjetividad, a mi condición y a un conocimiento de mí misma, en el sentido de que yo no trato los asuntos, los temas, los problemas desde cualquier edad. Los trato desde mi edad, que es la edad de mi cuerpo, es la edad de mi subjetividad. Y creo que fue un poco, digamos, por eso que he querido hablar de vejez, no solamente porque el tema hace mala prensa, pero es porque es mi situación. Y es desde mi situación que, aunque limitada, pero es de esta situación que me piden, por ejemplo, para hablar de las injusticias sociales con los campesinos, es de mi situación de vieja que me invitan a hablar del genocidio de indígenas, es de mi condición de vieja que me dicen, hable de la violencia contra las niñas, hable del aborto, hable. O sea que de repente es como si mi cuerpo viejo fuera invitado a tantos otros problemas, a pensarlos. Y hay que pensarlos con identidad, con ubicación, con su propia historia, con las influencias que yo he recibido, con
con los amores y los temores que han habitado mi vida. Entonces creo que es un libro desde mi vejez, pero que trata problemas que son más allá que la vejez. No sé si explico tu pregunta, Graciela, pero es un poco por ahí que me ubico. ¿No se escucha? No, justamente, como es un libro que trata de muchas otras cosas, mi segunda pregunta tiene que ver con que de alguna manera todo el libro muestra una mirada feminista, pero en algunos pasajes tú hablas específicamente del feminismo, incluso dedicás un capítulo del libro. Pero tu feminismo tiene un sesgo determinado y quizá podríamos nombrarlo como ecofeminismo teológico. En ese capítulo sobre feminismo tú escribís: soy reconocida como filósofa y teóloga feminista. Despierto amores y odios, especialmente cuando me atrevo a tocar dogmas religiosos patriarcales. Cambiar el mundo en busca de relaciones más justas requiere una transformación de las religiones en la línea del feminismo y de muchas otras luchas contemporáneas. Me gustaría que nos hablaras más sobre el significado de ese feminismo teológico. Gracias por esta pregunta que me parece así no tan importante por lo que está escrito en el libro, pero importante para nuestra tierra actualmente, para nuestros países marcados por la vida cristiana. Bueno, la primera cosa que me parece importante subrayar es que el feminismo seglar no ha tenido mucha simpatía por las religiones. Aunque muchas feministas provienen de tradiciones cristianas o judías o otras, budistas también, pero voy a ubicarme más adentro del cristianismo. Las feministas en general han hecho una especie de ruptura con la cuestión religiosa. O sea que para ellas la cuestión religiosa es un poco en una línea positivista, como si fuera una edad menor de la humanidad, ¿no? Y también en una perspectiva más marxista, porque muchos feminismos han sido fundamentalmente marcados por la perspectiva marxista de crítica a las religiones como una especie de poder, una superestructura que nos maneja, que nos oprime y también al mismo tiempo es un suspiro de los oprimidos, un suspiro de las oprimidas. Cuando no hay pan, no hay casa, no hay tierra, entonces se pide a Dios casa, pan, tierra, se crea divindades que pueden sostener la vida. Entonces el feminismo empieza también como una especie de ruptura epistemológica de una parte de la epistemología humana, una parte importante de la epistemología filosófica, que es la filosofía de la religión. No entran por ahí y cuando entran como si fuera una batalla. Y por eso, desde el principio,
yo me peleaba con algunas compañeras, sobre todo en el nordeste de Brasil, también en el sur, feministas que tenían una clarísima reyección de la religión como opio del pueblo, ¿no? Y más, además, opio de las mujeres, fuerza de opresión de las mujeres. En mi línea de trabajo fue justamente si es una fuerza opresiva, si es una fuerza de alienación de mucha gente, esta fuerza tiene que ser enfrentada, tiene que ser trabajada. Hay que preguntar a las mujeres, sobre todo a las mujeres del medio popular, del medio pobre, qué respuestas las religiones le dan. Por ejemplo, desde su sumisión a sus esposos, la sumisión a sus esposos, a la violencia sexual que viven, aunque como casadas, no vienen solamente de la sociología, no vienen solamente de la política, pero vienen también de aportes de la religión cristiana, que enseñó a las mujeres a ser sometidas a sus esposos. Entonces, es como que la ruptura del feminismo seglar es una ruptura como si quisiéramos cortar un brazo del cuerpo o cortar partes del cuerpo y decir, no, este brazo me duele, entonces no lo quiero, lo corto, o la pierna me duele, no la quiero, la corto. Y no se dan cuenta que las religiones son también creaciones humanas. Y yo me gusta mucho decir que la religión es parte de la creación artística de los seres humanos. Hemos creado las religiones las más distintas. ¿Y por qué? Porque algo de ellas necesitamos. Las religiones no nos cayeron del cielo así, ¡pum! Toma, esto es para ustedes. No, es obra de nuestro cuerpo, las hemos gestado, las hemos puesto afuera de nosotras como instituciones. Y entonces, cuando el feminismo seglar las corta, para mí esto fue también un límite. Y de repente, poco a poco, muchas volvieron a acoger la cuestión de la religión, pero todavía el tratamiento que hacían a la religión era un tratamiento mucho más oportuno, por ejemplo, a las ciencias sociales, a las ciencias económicas, que propiamente aceptar que la teología, o sea, que la ciencia, entre comillas, racional de las religiones tenía una palabra feminista a ofrecer. Y entonces es en esta perspectiva que yo me ubico desde el feminismo, pero desde la teología feminista también. Y la teología feminista no aparece como el revés de la otra teología, no es el otro lado de la teología patriarcal. Disculpe. No es el otro lado de la teología patriarcal, es otra manera de acercarse de la búsqueda de relaciones, de la búsqueda del misterio, de la búsqueda de un sentido mayor, de un sentido diferente. Esto me parece muy importante subrayar. No somos el revés del patriarcado, no somos el revés del mundo patriarcal, pero aunque estamos en el mismo mundo, producimos, creamos cosas distintas, discursos distintos que me parecen
absolutamente necesarios en este momento de vuelta de los fundamentalismos religiosos de una manera bárbara, ¿no? Una manera bárbara en todos los países. En América Latina, por supuesto, pero también en muchos países europeos hay una vuelta a los fundamentalismos, hay una vuelta a un tipo de cristianismo, a un tipo de catolicismo autoritario, aunque tengamos un papa que tiene una visión más crítica del mundo actual, pero en lo que se refiere al feminismo, no hay que esperar mucho de él. Entonces, creo que esto es importante. La teología feminista, el feminismo teológico, el ecofeminismo no es el revés del patriarcado. No quiere convertir el patriarcado para ellos, quiere presentar una otra visión del mundo y también una visión diferente de la vida cristiana. Y por ahí termino la respuesta para no entrar en otros temas y alongarme demasiadamente. Pienso que algunas de nosotras justamente hemos asumido el feminismo desde la teología feminista. Por eso creo que es tan importante este tema para muchas. Paso entonces a otra pregunta. Entre las personas que transitan otras etapas de la vida, es bastante común oír hablar del miedo a la vejez. Sin duda, uno de esos miedos tiene que ver con la enfermedad, con las que muchas personas que transitan la vejez tienen que convivir. En el capítulo El gusto por la novedad y la aventura de tu libro, tú te referís a esos límites diciendo: a veces me gustaría continuar en los venturosos descubrimientos del pasado, pero me siento atada por cuerdas inevitables, por límites inscriptos hoy en mi cuerpo, y tengo que aprender a vivir pequeñas aventuras a partir de ellos. No son excusas, cada tiempo es un tiempo. Y pienso concretamente entonces en la enfermedad y en otros tantos límites que la edad va imponiendo. ¿Podrías profundizar más sobre este tema en tu vida y cómo lo comprendés dentro de la vejez? Gracias por la pregunta, Graciela. Creo que en mi libro no dediqué ningún capítulo especial a la enfermedad. No. Tampoco al miedo de la vejez. Quiero decir que primero que la enfermedad no es un fenómeno solo de la vejez, ¿no? La enfermedad es una condición del ser humano. El ser humano se enferma. Los niños se enferman. Los adolescentes, los jóvenes, varones, mujeres, todos nos enfermamos. Pero es interesante porque cargar demasiadamente la enfermedad en la vejez. Pienso que es porque la vejez parece anunciar más que las otras edades la cercanía de la muerte, ¿no? Y entonces los viejos quizás dicen temer la enfermedad más que otras cosas por la cercanía de la muerte o por no aceptar el momento de tener que depender de otros, ¿no? Es que hemos sido
marcados por una concepción de libertad o de autonomía, mejor diciendo, que nos parece a nosotros que si no dependo de otra persona o de otras personas, conservo, guardo mi autonomía. Y en la enfermedad es el momento absolutamente, digamos, límite en que ese deseo de autonomía se deshace. Si estás en el hospital, y yo en los últimos años de mi vida he probado la enfermedad, estás totalmente dependiente. Dependiente del remedio que te dan. No sabes lo que te dan y tienes que aceptarlo. Es dependiente de la comida y a veces no puedes tener una cuchara en la mano. Tienes que abrir la boca para que otras personas te hagan. Entonces, también para bañarte, higienizarte, dependes de otro. O sea que la enfermedad, y esto no es la enfermedad solo de viejos o de viejas, es la enfermedad, es la enfermedad. Acrece esta especie de fantasía que tenemos, ¿no? de nuestra autonomía. Y en realidad, toda autonomía es una autonomía relativa, ¿no? Es relativa a cada momento de nuestra vida, a cada lugar donde estamos viviendo, a cada situación donde estamos pasando nuestra vida. Pienso que los enfermos hablan menos de su, o sea, cuando la enfermedad es grave, hablan menos de su enfermedad. Y desde mi pobre experiencia, pienso que la enfermedad es un momento que devuelve a nosotras la conciencia de que somos interrelacionados, o sea que somos interdependientes. Nos olvidamos del aire, de la agua, de cómo es bueno poder bañarse, y de repente todo eso nos produce una especie de nostalgia, ¿no? Y esta nostalgia yo la oriento en la dirección de la acción de gracias, porque alguien puede ayudarme, alguien puede cuidarme, alguien puede darme agua, darme la mano, medicarme. Así que no hay tragedia en la enfermedad. Es que solo hay tragedia cuando la confrontamos con, cuando yo podía caminar, sí, pero ahora no puedes. ¿Y qué te enseña ese no poder caminar, no? Me enseña, por ejemplo, de estar más atenta a tantas cosas. Por ejemplo, yo tengo que caminar en la callecita ahí cerca de mi casa cada día. Y tantas cosas que descubrí, porque antes caminaba a 1000 por hora y ahora camino tan despacito y de repente descubro, por ejemplo, flores que no había descubierto. Descubrí un vecino que cada vez que paso cerca de su ventana, siento el olor de cigarro, el humo de cigarro, y a veces ya pasé y él aparece y me dice, buen día señora, ¿cómo estás hoy? Yo ni siquiera sabía que él vivía ahí. Y bueno, ahora
cuando nos vemos nos decimos cada uno buen día, ¿cómo estás hoy? Bien, bien. Y él siempre con el cigarro, el humo. Y el otro día yo pasaba y me dice, y tiene un perro también, ¿no? El perro late fuerte. Y me dice, señora, ¿quieres entrar? Te hago un café. Oh, muchas gracias, ya tomé. O sea, lo que quiero decir es que la enfermedad me hizo descubrir algunas cosas, ¿no? Y, o sea, muchas cosas, ¿no? Descubierta del mundo que me cerca y que yo no me daba cuenta. Y de repente también descubierta de la ternura de los vecinos. Y cuánta gente así en el pasillo donde vivo, es el cuarto piso, y si voy a salir, ¿quieres una ayuda? No, gracias. ¿Necesitas de algo? No necesito. A veces estoy con mi bolso y mi caña y me dicen, ¿quieres que te lleve el bolso? No, sí, señora, déjame llevarle el bolso. Entonces me llevan el bolso. O sea, lo que quiero decir es que no hay que desesperar, hay que ponerse en situación de aprender, ¿no? Lo que se puede aprender. Y lo que se puede aprender desde la enfermedad, no lo aprendemos cuando estamos sanas, no lo aprendemos. Entonces, no hacer tragedia de la enfermedad, pero ponernos en una escuela de aprendizaje de experiencias difíciles de la vida, pero que nos enseñan algo de nosotras y de la ternura de los otros. Gracias. Bueno, por último, si bien pero después van a venir otras muchas preguntas, ¿no? Si bien La vejez que yo habito no es un libro de teología, en diferentes pasajes tú hablas de cuestiones ligadas a lo religioso, al cristianismo, al catolicismo. A su vez, tú te referís a la vivencia de Dios en el presente, pero también a cómo lo experimentabas en tu juventud. Y es muy significativo ver en el libro cómo se esboza esa transformación. En el capítulo Dios y el casco vacío de la cigarra, tú decís, hablando de los primeros años en el Nordeste, Dios tiene una historia en cada una de nosotras y también en mí, una historia mezclada con la mía. El Dios con el cual yo conversaba pidiendo ayuda o al que yo temía estaba dentro de mí, aunque imaginara que estaba fuera en un cielo lejano. La figura divina me asustaba más de lo que me ayudaba. Tenía miedo de que me castigara por alguna infracción cometida, por algún acto que no fuera de su agrado. Su recuerdo me ponía tensa porque siempre imaginaba que exigía una perfección de la que yo no sería capaz. Pero más adelante, en el capítulo Un nuevo encuentro con la religión, escribís refiriéndote a tu vivencia de Dios en el presente. Este es uno de los pasajes que a mí más me gusta del libro. Y decís, Dios es un suspiro constante en mí, como si me aliviara tantas opresiones que siento ante la falta de respuesta, ante los campos de injusticia sembrados en medio de nosotros. Dios es mi suspiro cuando escucho el sonido de su nombre pronunciado desde mis entrañas, un sonido que es solo mío. ¿Podrías hablarnos más de esta historia de Dios en tu vida y cómo se fue dando esa transformación?
Gracias por la pregunta. A unos tiempos atrás, creo que desde mi juventud, hablar de Dios, ¿no? Era casi un discurso filosófico, ¿no? Que yo había aprendido. Pero al mismo tiempo también era algo que de joven y de niña, a mí no me gustaba Dios, ¿no? Esto creo que de alguna manera lo expresé en el libro. Yo tenía tanto miedo de Dios. Yo estudié con monjas de origen italiana y así que siempre decían, cuídate, que Dios te castiga, que Dios va a castigarte. Yo quería cuidarme para que Dios no me castigara, no sabía qué castigo podría ser este. Y así que decían, hay que amar a Dios, pero yo tenía miedo a Dios, no podía amarlo y además no sabía cómo amar a Dios, ¿no? Tan difícil decir amar a Dios que no ves. Sí, hay que amar a Dios que no ves, hay que amar el invisible. Bueno, por eso no es fácil para mí hablar de Dios. Y con la vida desde la vejez, me doy cuenta que sí se puede respirar Dios, pero no Dios como un ser en sí mismo, no Dios como una categoría filosófica, no Dios como una prueba de su existencia, una prueba racional o una prueba mística. No, pero Dios como, sí, yo hablo como suspiro, sí, pero Dios como una respiración, como quizás como un grito adentro de mí misma, como un pedido de ayuda adentro de mi propia intimidad, como sentirme conocida y acogida por mí misma, como si fuera un doble yo. O sea, que Dios es casi un doble yo. Y así salimos de la categoría que Dios es solo bueno. No, Dios en nosotras es bueno y es malo. Y tengo que explicar esto porque muchas veces decimos, por Dios, no voy a mirar la cara de esta persona. O como muchos ladrones, muchos asesinos que hacen planes de matar otras personas, dicen, Dios va a ayudarme a matarlos. Pido la ayuda de Dios. Y me acuerdo también de los niños en Colombia. Yo he leído un artículo sobre ellos que trabajan para los traficantes y entonces van a pedir a la Virgen, por eso se le llama la Virgen de los Sicarios, ¿no? Van a pedir a la Virgen que los proteja y que les ayude a que no mueran, pero que maten, ¿no? Así que uno se da cuenta, y si miramos la historia del cristianismo,
es casi lo mismo, ¿no? Los cruzados iban a conquistar a Jerusalén, sí, con espadas, y mataban, por Dios mataban, ¿no? Y las dictaduras militares nos han matado también por Dios, ¿no? Ahora decimos, oh, no era Dios, sí, pero para ellos era Dios, ¿no? Y los dictadores tenían sus capillas personales, sus misas personales. Los grandes dictadores como Pinochet y otros de América Latina eran todos profundamente creyentes, ¿no? Pinochet declara la Virgen como la patrona del ejército chileno, ¿no? Esto es algo impresionante, qué título maravilloso que le da a la Virgen, ¿no? Y los dictadores de Europa, Salazar en Portugal, muy católico, Franco en España, catolicísimo, y todos con gente encarcelada, todos mandando matar los opositores. Así que hablo con Dios como un suspiro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso me hace lembrar también esta intimidad de mi yo, con mi yo personal, y me hace pensar en San Agustín de Hipona, que decía en los soliloquios, uno de sus libros, que esto que se llama Dios, esta realidad que se llama Dios, es más íntima a Él que Él mismo, ¿no? O sea que esto me da una idea de que en realidad ese misterio mayor en el cual estamos no puede encerrarse en un concepto de algún teólogo, ¿no? Esto ya Marguerite Porete, la mística del siglo XII, ya decía a sus inquisidores: ustedes son unos idiotas, porque quieren poner a Dios en sus propios conceptos. Dios es un pozo sin fondo, o sea que nadie puede definirlo, Y creo que esta es también la razón porque, por ejemplo, esta mujer, Marguerite Porete, fue quemada viva en plaza pública en París. Y lo mismo sucede con un místico alemán, ahora me olvidé su nombre, bueno, que también era dominico ay, qué pena que me olvidé su nombre, pero si alguien se acuerda, me lo dice. También fue criticado por las autoridades de la iglesia, porque le decían que para él Dios era inconsistente. Él decía, no es que es inconsistente, es que el inconsistente soy yo, ¿no? Y algo también de eso me atrevo a decir con mi amiga Ana Luisa, que está aquí, que estoy estudiando Teresa de Ávila, también algo tiene Teresa, algo de esta tentativa de no encerrarse en conceptos preestablecidos, ¿no?
hay algo de eso. Entonces, en esta perspectiva de la teología ecofeminista, yo quiero decir también que la intuición de Dios o de los dioses no es algo malo, como algunos que se dicen ateos, pero no son ateos. No hay ninguna persona que es atea. Es atea de teorías, esto sí, pero el avance de hablar de Dios es que esto revela una conciencia de la propia humanidad, una conciencia de sus límites, una conciencia también de la precariedad de la vida, de que no sabemos muchas cosas. O sea que pensamos que sabemos, pero en realidad sabemos tan poco. No podemos, como dice el Evangelio, acrecentar ningún cóvado a nuestra altura. No podemos. O sea, es la condición humana. Entonces, hablar de Dios, decir, mira, hay más que yo, hay más, hay mucho más que yo. Hay un misterio mayor que envuelve todo el criado. Y de nuevo no se puede contener el mar en una gotita. Esta es un cuentito que también está en Agustín de Hipona, que cuenta la historia de un niño que tenía un ojito en la playa e iba a buscar agua del mar para poner en el ojito. Y alguien le pregunta, ¿qué haces? Yo quiero poner toda el agua del mar en este ojito. Entonces, esta es la pretensión de la teología patriarcal. Poner toda el agua del mar que no conocemos con sus inúmeros seres, sus misterios, dentro de un ojito, dentro de un concepto. Entonces, mi Dios como suspiro es una invitación para mí misma, para acercarme más de la humildad. O sea, ¿qué es humildad? Es el humus de la tierra, no es la humillación. Soy contra la humillación. La humillación de la gente es una injusticia que hay que luchar contra. Pero humildad es acercamiento del humus de esta tierra que somos y que podemos sí algo, pero no podemos todo. Y hay que cumplir nuestra vida en un momento, pero no en todos los momentos. Y así que cuando digo Dios es mi respiración, estoy diciendo que habito en Dios, en este misterio mayor que no conozco. Y Dios me habita. O sea que somos compañeras de camino. Dicen varias en el chat si el místico al que te referís es Eckhart. Sí, muchas gracias. Gracias por la ayuda. Mestre Eckhart. A partir de ahora, entonces, María está recogiendo las preguntas del chat y vamos a proceder así. María Ivone te va a leer 3 preguntas y para que tú puedas contestar así en grupo y después... Sí, 3 después contesto. Y después sí. Otras 3. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Le damos la palabra entonces a María para que pueda leer esas 3 primeras preguntas. Bueno, gracias y un gusto estar con ustedes y contigo también, Ivonne. Hay algunos que también son como comentarios, no solamente preguntas, pero empiezo por las preguntas. Y
Peca, que no sé quién es, Peca, pregunta... Peca, uh-huh. Peca. Ajá. Pregunta si María, esto es de cuando empezaste a hablar en la primera pregunta, ¿no? Si María, proclamando el Magnificat, podría iluminar este aspecto del feminismo teológico. Después, sigo leyendo comentarios, hay varios comentarios. Otra pregunta, ¿podrías explicarnos cómo Dios se sigue revelando en la naturaleza, en sus semillas y en sus frutos maduros? Eso lo preguntó Alejandra González. Luego, María de Lourdes Hernández pregunta, Ivone querida, desde esta perspectiva de la vejez, ¿cómo abordar, ahondar en las espiritualidades sexogenéricas que cada día buscan ser reconocidas desde sus luchas por el reconocimiento y visibilización de sus vidas? ¿Puedes repetir, María, por favor? Estoy apuntando. Desde esta perspectiva de la vejez que tú hablabas, Sí. ¿Cómo abordar, cómo ahondar en las espiritualidades sexogenéricas que cada día buscan ser reconocidas, entiendo desde las distintas espiritualidades e identidades sexogenéricas, ¿verdad? Que cada día buscan ser reconocidas desde sus luchas por que sus vidas sean reconocidas y visibilizadas. Ahí ya hay 3, ¿no? Sí, gracias. Bueno, claro que Peca, dices que me preguntas si la María del Magnificat no puede ayudar a una perspectiva teológica feminista. Sí, yo digo sí, porque todo depende de cómo se va a utilizar el texto, ¿no? Porque muchas veces utilizamos el texto de una manera muy fundamentalista, aunque cuando queremos ser feministas. O sea, decimos así, ¿has visto cómo María ha dicho? Derrumbe los poderosos de sus truenos. Bueno, esto es lindo, pero el grande reto para que los textos bíblicos, incluso el Magnificat, puedan ayudarnos es que sepamos desde lo pequeño cómo derrumbar los poderosos de sus tronos, cómo derrubar los poderosos de mi trueno personal. Esta es una cosa muy difícil de aprender, también para nosotras mujeres, no solamente los varones. O sea que es mucho más fácil apuntar lo que los otros tienen que hacer. Es mucho más fácil tomar un texto bellísimo. Por ejemplo, tomamos Mateo 25. He tenido hambre, me has dado de comer, sed, me has dado de beber. Tomamos ese texto como una especie de código ético, social, que es lindo. Y lo mismo tomamos el Magnificat como un código ético para las mujeres, pero no se trata de tomarlo solamente, se trata de entenderlo desde nuestros cuerpos, como desde nuestros cuerpos, como individuo y como colectividad de mujeres, podemos derrumbar los poderosos de sus truenos.
cómo desde nuestros cuerpos podemos elevar a los cuerpos heridos, cómo desde nuestra historia, nuestros propios cuerpos, podemos dar pan a los que tienen hambre. Entonces, de verdad, creo que sí puede ayudarnos como un texto, pero solo ayuda si tornamos efectiva la creencia que tenemos que hay que derrumbar los poderosos de los truenos, incluso de nuestros truenos. Porque nosotras mujeres guardamos los poderosos. Guardamos los poderosos en nosotros. A mí no, voy a obedecer a lo que dice el obispo, por supuesto. ¿Y por qué no denunciarlo? ¿Por qué no denunciarlo? Cuando hace cosas malas. A mí no, yo tengo que respetar la superiora general. Sí, pero ¿por qué no denunciarla cuando no sigue el Magnificat? ¿Por qué no denunciarla? No es fácil el Magnificat, es lindísimo. Pero lo difícil es vivirlo, concretarlo en políticas reales, en actitudes reales, admitir que esta es la dificultad, ¿no? O sea que la democracia cristiana que se estableció hace tiempos y se sigue estableciendo, creía que habría una democracia inspirada en el cristianismo, pero desgraciadamente fueron corrompidos y corruptos, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos ahondamos en discursos y no buscamos los pequeños pasos que tienen condición de posibilidad para ser dadas. La segunda pregunta tiene que ver con Dios que se revela en la naturaleza. Sí, claro. Y cuando digo Dios, no estoy diciendo el Dios del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. No estoy hablando de esta revelación. No estoy hablando de la Santísima Trindad, del Padre de la Santísima Trindad. Estos son todos conceptos. Estoy diciendo que más allá de los conceptos, la vida es testimonio del misterio mayor, que no se reduce a un concepto. El concepto lo necesitamos, pero hay que decir, es como un martillo para poner un clavo. Para bater un clavo, ¿no? Un martillo es un instrumento. El concepto es un instrumento, ¿no? No es mi fe, no es el martillo, ¿no? Y esto hay que distinguir mucho. La educación que damos, que hemos recibido, es amar el martillo y no lo que permite al martillo ser martillo y la utilidad del martillo. Esto para mí es un defecto de las catequesis que hemos hecho a lo largo de la historia cristiana. Entonces sí, es verdad que todo revela un misterio mayor. Hasta los espinos, las espinas revelan un misterio mayor. Si hay rosas, hay espinas. Entonces las espinas son tan reveladoras cuanto las rosas.
y las cosas que parecen tan malas son también reveladoras de esta mezcla de la vida, del bueno y del malo, de la semilla buena y de la ceniza que se mezclan siempre. La tercera pregunta, la pregunta de Lourdes, claro que no hay una sola forma de espiritualidad, ¿no? Hay distintas formas, como hay distintos cuerpos. O sea que los cuerpos homoafectivos, homosexuales, tienen su propia manera de sentir sus vidas. Y por eso que muchas veces las iglesias cristianas, ahí tomo en el plural, imponen una única forma de alabanza a Dios. Y en esta única forma establecen el buen sexo y el mal sexo. La buena niña y la mala niña. Establecen lo que el Dios Padre Todopoderoso pide. Y esto es profundamente limitado. Es de nuevo un imperialismo, es de nuevo un colonialismo que los detentores del poder del bien, los que se juzgan detentores del poder del bien, se atreven a imponer a los otros. Y entonces, la primera cosa que yo diría es que los grupos homoafectivos en su diversidad no busquen ser reconocidos por el mundo patriarcal. Busquen su reconocimiento propio entre ellos mismos. Valoren su propia vida, sus descubiertas, su manera de sentir, sus luchas por la dignidad humana, por la dignidad de otras personas, no solo de ellos, pero por la dignidad, por la lucha común por la dignidad humana. Y desgraciadamente lo que queremos es, y muchas veces nosotras mujeres también, queremos el reconocimiento del mundo patriarcal. Si hay reconocimiento explícito del mundo patriarcal, es porque estamos agradando el mundo patriarcal. Es porque estamos en la ruta del patriarcado. No hay que esperar el reconocimiento del mundo patriarcal, pero el reconocimiento de la validez de nuestras luchas, de la validez de las luchas de los trans, de todes, de todas y de todos, ¿no? Esto es el camino, pero el hecho de vivir en una sociedad jerarquizada, tremendamente jerarquizada, creemos muchas veces que el reconocimiento tiene que venir desde arriba. Y si no viene desde arriba, nos sentimos no reconocidas. Y creo que este cambio también es un cambio emocional, político. La política tiene emociones, ¿no? Y no nos damos cuenta muchas veces de las emociones políticas que envuelven reconocimiento, pero el reconocimiento tiene que venir de la causa que luchamos, por la cual luchamos, de las personas que luchan con nosotras, de las personas que también sufren por ser diferente del mundo patriarcal establecido, por ser diferente de las normas de bondad y maldad, de
de normalidad y anormalidad que hay en el mundo patriarcal establecido. Bueno. ¿Sigo? Sigue, por favor. Bueno, voy a leer algunos comentarios que tienen que ver con lo que acabas de decir, Ivone, pero son solo comentarios, y luego hago otro paquetito de pregunta y comentario que hablan sobre lo que dijiste antes de la vejez propiamente, ¿no? Empiezo por lo más reciente, porque conecta con lo que acabas de decir. Félix Ramírez en general dijo muchas gracias por todo lo escrito con sabiduría. Marisa Noriega acaba de decir totalmente de acuerdo, Ivone, gracias por decirlo con tal claridad. María Isabel Martínez dice, bendita teología feminista que nos deja ver a Dios bueno y malo en nosotras. De mis experiencias vividas en 2015 y 2016 por la Sierra Tarahumara, con mujeres víctimas del crimen organizado, en un taller de mujeres conviviendo las madres del asesinado y del asesino, ambas sufren. Así lo vi. No me lo podría explicar con una teología patriarcal. Y ahora paso sí a lo de la vejez. Cristina Aguiriano, haciéndose un poco eco de lo que se decía, de lo que habías respondido, dice, somos ecodependientes e interdependientes, vivimos de espaldas a este hecho, nos tenemos que poner enfermas para darnos cuenta de algo vital. María Isabel Martínez dijo que la enfermedad le dio tiempo de leer y de estar consigo misma. María Elena dijo que estaba en sintonía, que se sentía en sintonía. Ivone querida, somos casi de la misma edad. Actualmente me siento más sensible a los detalles de las personas en la calle o en otros lugares, en el bus, etcétera, porque me ven mayor. Y siguiendo con la vejez, una pregunta concreta de Ileana, que te preguntaba, Ivone, ¿cuál es el papel del silencio en tu experiencia de la vejez? Ah, perdón, y me faltó aclarar que PK nos dice que es Patricia Kristenmacher. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es el papel del silencio en tu experiencia de la vejez? ¿Hay otras preguntas, María? No, solo esta. Déjame ver. Sí, hay alguna otra. Sí. Bueno, entonces en cuanto contesto esta, buscas las otras, ¿no? Sí. Entonces, el papel del silencio es muy difícil expresar. El hecho es que y estoy acostumbrada a vivir conmigo misma. Y así que me gusta estar con las personas, pero solo descanso cuando estoy conmigo misma. Cuando estoy en silencio conmigo misma. Cuando respiro conmigo misma. Y es como, en la vejez, como que empecé a necesitar que no haya tanto ruido. Vivo en una calle que antes no tenía mucho ruido, ahora tiene mucho ruido porque hay muchos edificios en construcción y desde muy temprano pasan los camiones y así que, y entre uno y otro a veces digo, ay, qué belleza que es el silencio, qué bonito que es el silencio. Y también creo que si no hacemos un cierto silencio en nosotras, podemos ser tomadas
por tantas rabias. Yo, por ejemplo, en este momento en Brasil tengo tantas rabias. ¿Entienden? Se dice rabias, ¿no? Raivas, ¿no? Muchas rabias, tengo muchas rabias de políticos, de gente, de médicos, de jueces. Me da tanta rabia de las políticas actuales, me da rabia a veces de unas pregaciones de iglesia que son tan absurdas, tan desrespetuosas de las personas, me da rabia. Entonces el silencio es como que decirme, de nada sirve solo la rabia. El silencio hace la rabia calmarse, ¿no? Y entender mi rabia y entender el problema de la rabia, y quizás me ayuda a actuar adentro de esta rabia de alguna manera. Es poco lo que tengo a decir, pero solo para decir que me siento muy bien en silencio. Lo busco. Bueno. Entonces ahora algunas otras preguntas, pero ya casi son las últimas. Feli Ramírez preguntaba, ¿qué cambios se necesitan en las iglesias para deconstruir el patriarcado? Y esto lo uno con una pregunta que yo tenía, que era si tienes alguna esperanza en que la Iglesia católica concretamente pueda ser transformada desde o a partir de movimientos como Voices of Faith, la expresión que tienen en el Estado español, revuelta de mujeres en la Iglesia, y si no pueden transformar, ¿qué crees que pueden aportar esos movimientos proféticos? Serían esas dos. La primera, te la repito, ¿qué cambios se necesitan para deconstruir el patriarcado en las iglesias? Y hago una tercera. ¿Y la segunda cuál era? ¿Sobre Voices of Faith? Si tienes alguna esperanza o expectativa de que estos movimientos puedan transformar algo, y si no, ¿qué aportan, aunque no transformen? Sí. Yo siento que hay una historia del feminismo en la iglesia. Voy a hablar primero de la iglesia católica, aunque se puede también atribuir esto a las iglesias protestantes. Por mucho tiempo nosotras mujeres hemos creído que lo importante era tener los mismos lugares de poder que tienen los varones en la iglesia. O sea que las mujeres tienen que ser también diáconas, presbíteras, tienen que ser obispas, cardenales, papisas, ¿no? Y buscábamos, y algunas siguen buscando esto, ¿no? No piensen que hablar de feminismo teológico es hablar de una misma cosa. Hablamos de feminismo teológico desde percepciones distintas, desde escuelas teológicas distintas. O sea que no hay una unidad en el feminismo teológico, como no hay ninguna unidad en el feminismo laico, ¿no? Entonces, hubo un primer momento que yo diría que muchas mujeres, al decirse feministas en la iglesia, querían tener las mismas prerrogativas, los mismos derechos.
Y para eso, por ejemplo, se organizó el movimiento para la ordenación de las mujeres, y hasta aquí en América Latina también, y muy fuerte en Europa, muy fuerte en Estados Unidos y Canadá también. Pero en América Latina hubo, pero no tan fuerte, no somos tan aficionadas al clericalismo femenino, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay una etapa que pensábamos que la igualdad sería tener los mismos poderes jerárquicos. Y creo que de repente hay muchos grupos que se dan cuenta que esta jerarquía masculina no nos sirve. No podemos y no queremos, muchas de nosotras, reproducir los mismos lugares de poder. Por ejemplo, esto es clarísimo en el mundo político. El mundo político, por ejemplo, aquí en Brasil, hemos hecho una ley que 30% de las diputadas, de los senadores, tienen que ser mujeres. O sea, hay que hacer una ley para que sea así. O sea, espontáneamente no hay la percepción de la necesidad de mujeres en estos espacios. Y las mujeres que entraran en estos espacios no se sienten a gusto. Sienten que siempre tienen que hacer concesiones. Entonces, se están dando cuenta de la importancia y de la necesidad de una reforma política. Hay que entender la reforma política desde otra clave, desde la clave de una otra comprensión de los seres humanos, de las relaciones sociales. Y en la cuestión de la Iglesia Católica es lo mismo. No nos sirve ser ordenadas sacerdotisas y repetir el mismo esquema. Y vamos a hacer nuestras pregaciones como las compañeras de las iglesias protestantes, que sí tienen mucho más autoridad que nosotras, pero también se dan cuenta que a ellas les gustaría cambiar, por ejemplo, la vida de las pastoras, tener otro modelo, porque el modelo de la vida de las pastoras es plasmado en la vida de los pastores. ¿Y cómo hacer esto diferente? No será para los próximos 5 o 10 años. No tengo ninguna intuición profética para esto, pero lo que para mí es claro es que no hay posibilidad para desconstruir el patriarcado de las iglesias si nos ubicamos en lugares adentro de este patriarcado. Es una percepción mía. No, puede ser que no valga lo que digo porque sé que muchas mujeres no estarán de acuerdo, pero para mí lo que parece decisivo es cuando grupos de mujeres blancas, negras, indígenas, dicen, este modelo no nos sirve. Empezamos otra cosa. Muy sencillamente, si empiezan otras cosas. Ustedes creo que se dan cuenta de lo que está pasando en América Latina actualmente. Mujeres haciendo teología, grupos de mujeres haciendo teología, mujeres que tejen
teología, mujeres para el diálogo teológico, mujeres negras haciendo teología, mujeres indígenas haciendo teología. Estoy hablando de grupos cristianos. Y ningún de estos movimientos tiene la benedicción de la Iglesia Católica. Ninguno tiene benedicción de la Iglesia Católica. Ninguna congregación religiosa como institución hizo la adhesión clara, objetiva, definida de estar en estos movimientos alternativos. Pero estos movimientos molestan la institución. Y cuando molestan es una cosa maravillosa. No hay que esperar que lo bueno es que nos acojan. Si nos acogen es el mal. No pueden acogernos porque no quieren cambiar y no van a cambiar. Así que pienso que hay que tener un espíritu crítico más agudo y pensar si alguien que está en el poder, que ama las vestes de príncipes, las coronas, los cetros, esto es una versión religiosa de la política imperial que sigue, y que nosotras mujeres indirectamente también estamos apoyando. Indirectamente los apoyamos. Ah, sí, pero tal cura es buenísimo. Yo puedo decir, sí, tengo amigos curas buenísimos. Pero aunque buenísimos, les tengo que decir que están en una estructura que no va a permitir la igualdad entre varones y mujeres, entre hetero y homosexuales, entre lesbianas. No van a permitir, porque tienen en su teología que hay una dualidad que impera, el bien de un lado, el mal del otro. Entonces ellos están del lado del bien, ellos son la verdad, ellos son los que hablan en nombre de Dios. Y esto es un grandísimo poder, y que es dificílimo dejarlo, dificílimo. Pero entonces, no hay cambios. Sí, siempre hay cambios, pero quizás no hay cambios en la institución como queremos. Esta no puede cambiar. Los partidos de extrema derecha no van a cambiar. Piensen políticamente. Los partidos de extrema derecha no van a cambiar si no hay un cambio en el pueblo. Si el pueblo deja de apoyarlos, van a cambiar o van a morir. Pero en cuanto el pueblo va a apoyarlos, en cuanto nosotras todas mujeres cristianas vamos a permitir que obispos hablen de fe para las mujeres violadas, y les digan que están haciendo un crimen si hacen un aborto, que esto es contra la vida. Y ellos no piensan que contra la vida es bendecir la guerra, no piensan que es contra la vida matar la vida de niñas, no es contra la vida no acusar los estupradores, que no es contra la vida dejar que las mujeres silencien sus voces en las iglesias. Entonces, adentro de las instituciones patriarcales no tenemos lugar.
o si tenemos algún lugar, es un lugar no mucho confortable, no mucho confortable. Algunas de nosotras soportan lugares inconfortables, algunas de nosotras no soportan. Y quizás podemos ayudarnos en eso, ¿no? Nos damos las manos y vamos a ver cómo cambia la historia. Y la última pregunta, si tengo esperanza en esta Voices of Faith o mujeres en la iglesia, es lo mismo que estoy hablando. Sí, tienen una fuerza relativa. Miren ahora toda la historia del sínodo de Amazonia, que las mujeres han pedido diaconato, les fue negado. También se pidió que indígenas varones, primero mujeres también, pero las mujeres fuera de cogitación, después indígenas varones que sean diáconos, también les fue negado. Después hicieron una comisión hace más o menos un o 2 meses, no estoy muy segura, una comisión para organizar el próximo sínodo en Amazonia. Los responsables eligieron solamente varones, ninguna mujer. Después de todo lo que se habló, después de las cartas del Papa, de la visita del Papa, ninguna mujer fue elegida, ninguna. Bueno, quizás hay que aprender no es comediante, del escritor, no sé, escritor de comedias Aristófanes, que escribió La guerra de las mujeres. Y entonces las mujeres en su comedia, las mujeres eran contra la guerra. Y los varones querían hacer la guerra porque les gusta hacer la guerra. Se sienten como toda su fuerza vital en la guerra. Entonces, y ellas eran contra la guerra porque se mataban los maridos, se mataban los hijos, contra la guerra. Entonces hicieron otra guerra. ¿Y cuál es? ¿Qué cuenta la comedia? Les dijeron a los hombres: no hacemos más sexo con ustedes. Ninguna mujer hace sexo con ustedes. Bueno, y con eso se terminó en la novela, por supuesto. Los hombres terminaron una guerra. Y adentro de la iglesia, si nosotras decidimos que no vamos a hacer lo que quieren, los contenidos que nos ofrecen, las pedagogías que quieren de nosotras, ustedes van a decir: bueno, tú eres loca. Sí, puede ser, no, hasta ahí admito que soy, pero no podemos someternos, tenemos que estudiar, reflexionar, hablar entre nosotras, ser críticas, no tener miedo de hacer errores, no tener miedo. Y hacemos, sí, disculpe, fue un error. Ay, ¿cómo puedo hacer mejor? Ayúdame. ¿Cómo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo entender? Así que mi esperanza en esas organizaciones creo que son importantes. No niego la importancia. Solo niego que puedan, de hecho, introducir reales cambios en la institución patriarcal milenar. La institución patriarcal milenar va a morir, sí, un día. No voy a ver. Pero como todo muere,
las instituciones también mueren. Las instituciones también mueren. Muchas congregaciones religiosas murieron. En muchas partes del mundo, por ejemplo, toda África del Norte, en el tiempo de Agustín y su mamá Mónica, que tampoco era feminista, no podía ser, era tan de la ley. Bueno, allí eran todos cristianos casi, ¿no? Y el cristianismo desapareció también de África del Norte. Así que la historia va a cambiar, sí, pero exactamente en qué dirección no sabemos. ¿Hay que luchar hoy por nuestras convicciones? Sí, sabiendo que no todo lo que esperamos va a suceder. Algo va a suceder. Gracias. Ivone, no sé qué piensas, pero se me ocurre que sería el último bloque de preguntas o comentarios. Sí, ¿De acuerdo? claro, claro. Bueno, Adelante, María. quedan dos preguntas nada más. Hay muchos comentarios, pero para no alargar, tal vez se los puedo hacer llegar a Ivone después. Preguntas tengo estas dos. Carol dice, Ivone, sé que todas somos diferentes. Sin embargo, ¿qué puede unirnos a nosotras, las viejas, que no sea lo típico como tejer, bordar, cocinar, leer libros, actividades piadosas, etcétera? Esa es la primera, que puede unirnos a nosotras las viejas, que no sea lo típico. Y Becky pregunta, ¿cómo podría hacerse evidente desde la teología que los seres humanos son seres simbiontes, al igual que el resto de los organismos? Es obvio que no somos conscientes de ello. ¿Qué camino podemos tomar? ¿Qué pequeños pasos para ir en esa dirección? Y termina diciendo, gracias, es un lujo esta invitación. Bueno, Carol, es una pregunta muy, muy bonita. Y la escuché muchas veces, incluso con las monjas de mi congregación. Y yo tendría un deseo que sería constituir comunidades de viejas para estudiar con nuestros límites, pero estar ahí en lo que sucede en el mundo. Pero al mismo tiempo también no quiero depreciar el bordado. Confieso que hago casi todas las noches, ahora un poco menos porque mis ojos me molestan. Sí, hago crochet con para hacer pañuelos de cocina y después regalo a la gente. Sí, hago, sí. Y no pienso que es malo. También hago cocina. Cocino para otros también. Esto es el típico. Y pienso que hay que envejecer en parte en lo típico, porque no puedo hacer mucho. Por ejemplo, a mí me gustaría tener una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Y hacer bicicleta en un campo. Absolutamente imposible este deseo. Lo deseo, sí. A mí me gustaría hacer un viaje y encontrar personas, amigas, sí, pero en este momento es imposible. Entonces no quiero ser infeliz porque es imposible.
Pero hablar de esto, tener un grupo de referencia de viejas más conscientes, pienso que es posible, es posible hacer manualidades y también estar con niños y con niñas y contarles cosas y contarles historias, o estar con otras viejas que ya no pueden ni siquiera hacer manualidades, pero pueden hablar y pedirles que cuenten sus historias. Las historias de viejas personas no interesan mucho en una sociedad tan productiva como la nuestra, pero el otro día hice la corrección de un texto de una hermana de mi congregación que tiene 102 años. Con 102 años escribió 50 páginas, ¿no?, de su historia. Ustedes van a decir, una novela. No, bueno, cositas que fue en una casa y que ha hecho aquí, quien encontró y cómo era la gente. Tan bien hecho. Claro, con algunas repeticiones, contaba la misma historia 2 veces, a veces. Pero es así. Y ahora, bueno, lo hice una corrección muy simple, sin cambiar nada. Y vamos a publicarla así internamente para las otras que conozcan y invitar otras a hacer en esto también. O sea, son cositas, pero creo que estas cositas quieren decir, estamos en el final de nuestras vidas y no es malo. No es malo. Es como una acción de gracias que al final seguimos respirando y haciendo, ya no puedo hacer los mismos malabarismos, ya no puedo hacer bicicleta, ya no puedo bailar, ya no puedo hacer tantas cosas, pero algo sí. Y esta disminución de posibilidades no debería ser interpretada como cosas malas de la vejez. Son cosas de la vejez. Como cuando los niños en el primer y segundo año de su vida tienen que aprender a caminar, ¿no? Y no es malo no saber caminar, es que tienen que aprender. Entonces, nosotras tenemos que aprender a no ser más malabaristas que malabaristas existe en español, ¿no? Sí. No ser más malabaristas que hacen 10 cosas al mismo tiempo, pero vamos bajando el ritmo, dando gracias, entregándonos a lo que la vida nos pide en este momento. No volver al capitalismo que nos explota y querer ser lo que ellos quieren que seamos, pero ser lo que nosotras podemos ser. Y dentro de ese poder ser lo que deseamos ser unas para las otras también. Entonces. Sí, falta la pregunta de Becky, que sí, estaba. Sí, creo, Becky, que hay una evolución también, aunque no
totalmente asumida por el mundo patriarcal. Creo que el Papa Francisco ha percibido un poco lo que hablas de los seres humanos simbióticos que somos. Pero hay mucha gente, quizás estoy exagerando, hay gentes, no sé si es mucha, hay gentes que se están dando cuenta, ¿no? Hay gentes que hablan de comunidades entre plantas y animales, de la interdependencia afectiva que tenemos. Hay gentes que viven una calidad de vida de respeto a todos los seres. Por ejemplo, yo, aunque no he seguido todas las ponencias, estuve encantada con los temas del curso de ecofeminismo en España, del cual participé con una charla. O sea que hay una sensibilidad mayor a todos estos movimientos, y creo que esta sensibilidad está creciendo, aunque las iglesias no la asuman como prioridad, aunque muchos grupos religiosos no la asuman, pero ella está creciendo como una nueva conciencia de nuestro mundo. Y estoy a decir que también en la teología esto está entrando. Hacemos teología ecofeminista. Las mujeres de Chile, de Argentina, de Uruguay, de América Central, de tantos lugares, ya estamos haciendo teología ecofeminista. Yo diría que, bueno, estamos llegando o quizá pasando el tiempo que nos habíamos propuesto, y si no hay ninguna otra pregunta, quizá sería lindo permitir que todas las personas abrieran sus micrófonos para poder saludar, agradecer, así, libremente y desordenadamente. Yo empiezo a decirles muchas gracias por escucharme y por estarnos juntas en este momento de la historia del mundo. Ha sido una bendición poder escuchar a Ivonne Guevara. Algo me ha llegado muy dentro y quiero agradecerlo, y también a las personas que me invitaron a este encuentro, que me invitaron desde Chile. A mi compañera Esmeralda se lo agradeceré siempre. Y desde ahora voy a seguir mucho más a Ivonne Guevara. Gracias. Gracias. Yo quería también hacer un saludito especial a Beatriz Benzano, que la veo. Un beso, Beatriz. Yo te veo también, Ivonne. Sí. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos desde Concepción, Chile, a todas las viejitas, lindas, preciosas y sabias que están mirando ahora y escuchando a Ivonne. Gracias, Ivonne, por todo. Gracias, chiquillas. Gracias. Gracias, Ivonne. Con tu sabiduría nos das mucho espíritu para poder aceptar nuestras limitaciones con alegría, con entusiasmo y como venga. Siempre nos abrís la mente. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Desde Puebla, México, una practicante budista, seguidora de ti, a partir del curso de ecofeminismo. Muchas gracias, y ahora a leer tu libro. Gracias, Ivonne.
desde Puerto Rico, tus amigas del alma, te recordamos siempre, recordamos esa semana que estuvimos contigo, te nombramos muchísimo y naturalmente aprendemos mucho de ti. Y nosotras que siempre nos reíamos con ese cuento tuyo de las amigas del alma, afirmamos que quizás en la vejez uno de nuestros mejores regalos es estar cerca de nuestras amigas. Tenemos unos grupos muy poderosos, 2 o 3, 4, 5 amigas que nos conocemos hace mucho tiempo, que tenemos muchos intereses en común, aunque somos diferentes, son mujeres de fe, mujeres feministas, unas más cercas de la iglesia, otras totalmente al margen, ya hace mucho rato, pero somos mujeres de fe y reconocidas como tal. Pero es nuestra amistad y nuestros intereses los que nos sostienen y nos mantienen fuertes y esperanzadas, porque nosotras tenemos que seguir en la lucha, a pesar de nuestra edad, seguimos en la lucha. Así que te abrazamos y les abrazo a todas ustedes que también las siento. Las recuerdo con mucho cariño. Ay, qué bueno. Les daré un abrazo a todas. Les daré el abrazo. Gracias, Ivonne. Y gracias. Yo pienso, Ivonne, que en vez de los agraditos, estamos todas mujeres de distintos lados del mundo, escuchándote, y gracias al esfuerzo de Graciela, de María, de Ovicio, de técnico y de combinador, nosotras, que todo esto a mí me emociona, que participar de algo así y escucharte también un reloj que agradezco a ti y a todos. Gracias, Julia, es una alegría tenerte con nosotras. Te recuerdo con mucho cariño. ¿Qué hace acá? Si es una reunión de mujeres. A mí me parece un señor. Sí, buenas tardes desde la Amazonía ecuatoriana. Soy un sacerdote vasco del norte de España y me he dado cuenta que soy el único hombre que ha intervenido hoy. Tenía muchas ganas de oírle, señora Ivonne. Hace tiempo que tenía ganas de oírle y me he quedado muy contento con la escucha. Muchas gracias. Y estoy prácticamente en total de acuerdo con usted, a pesar de ser hombre. Muchas gracias. Ay, qué rico, con Roquefort también. Muchas gracias, Ivonne. Soy María África desde Madrid. He pasado un rato estupendo. Soy mayor que tú y sigo muy activa, cumpliendo lo que aprendí de Dolores Alessandre, envejeciendo con esplendor. Y yo creo que esta tarde hemos tenido una buena demostración de tu envejecer esplendorosamente. Gracias. Gracias, Ivonne, desde Argentina, de acá de Buenos Aires. Tus palabras, como siempre, me golpean el cuerpo, me hacen temblar, me sacuden y no me permiten ser indiferente, así que muchas gracias. Gracias, Daniela. Muchas gracias, Ivonne. Un saludo a todos desde Madrid. Gracias, gracias, María Jesús. Muchas gracias, Ivonne. Desde Lima, yo te quiero decir gracias porque siempre en cada presentación tuya nos traes cosas nuevas, agua fresca para poder seguir resistiendo, caminando, discutiendo, encontrándonos. Y bueno, acá también en Lima, en Perú, tenemos así grupos de mujeres que nos reunimos y decimos, bueno, no tejemos, pero tomamos café, tomamos dulce y dialogamos sobre los problemas que tenemos, qué hacemos, cómo hacemos, con quién nos aliamos, porque la situación política es terrible, ¿no? Entonces los problemas son muy fuertes, pero decimos, no, algunas cosas tenemos que hacer, pero sí nos damos fuerza. Y qué bueno es tener ese grupo de amigas, porque realmente nos apoyamos, nos inspiramos
Y lloramos juntas también cuando hay problemas. Claro. Ah, esto es muy importante, Luzmila. Lloramos, lloramos, oramos y nos damos fuerza cuando hemos tenido problemas con la estructura misma. Pero decimos, bueno, vamos a estar ahí dentro y fuera, pero más fuera que dentro, pero hay gente que sí nos sigue, hay gente que la podemos rescatar y decimos, saquémosla. Ahí estamos en ese puente, ¿no? Pero es muy bueno lo que tú nos inspiras y nos ayudas y te seguimos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Un abrazo fuerte. Gracias. Saludos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ivonne, por tus aportes, realmente. Soy Rosario Quispe de Chiclayo, Lambayeque, Perú. Ah, Chiclayo, qué gusto. Sí. Me acuerdo de haber estado en Chiclayo. Sí, en el 2012 estuviste. Y muy encantada, ¿no?, de escucharte, muy esperanzadora ya estoy fascinada desde ahorita para leer tu libro, ¿no? Pero es muy esperanzador tu mensaje, ¿no? Para quienes ya estamos enrumbando hacia la vejez, ¿no es cierto? Y muy valioso tus aportes, y como digo, esperanzadores, pero también muy desafiantes, porque cómo vamos a llegar a ese envejecimiento, los que todavía no estamos en camino, pero todavía no lo somos. Pero qué desafiante es, ¿no?, el llegar, ¿no?, a esa plenitud, de esa vejez, que nos permita seguir también sintiendo que aportamos desde nuestra vejez, ¿no? Porque ese es otro sentido, ¿no? La vejez como ya lo último, como que ya no es nada, ya no hay nada que hacer, ¿no? No, y más bien con lo que tú nos has dado y los aportes que hemos recibido, es la esperanza de que sí, envejecemos, pero seguimos aportando, ¿no? Seguimos aportando a esta vida, y con tanta problemática que hay en nuestros diferentes países, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Te abrazo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias entonces a todas, a todos los que han participado, al equipo que colaboró en armar esto, María, la asistencia remota, que aunque no se ve, hace un trabajo muy importante, y todas las personas, Leticia, todas las personas que colaboraron y que fueron parte de volver a mandar la información. Es increíble la red que se armó mandando a algunas personas, cómo esas personas mandaron esa invitación a otras, y eso me encanta de lo que somos capaces las mujeres, de poder armar esta red que no es pirámide, es red, y la red es mucho más fuerte. Así es. Entonces, gracias, y seguimos en contacto. Claro, sí. Abrazo grande. Igual para todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias y buenas tardes. Que estén bien.